La OPEP fue creada en 1960 bajo la Conferencia de Bagdad. Es una organización intergubernamental internacional permanente con sede en Viena, Austria. Entre los países fundadores se encuentran Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela. A estos 5 miembros fundadores se le han agregado 11 miembros más. Actualmente la OPEP está conformada por 15 miembros. La organización se creó para coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros, salvaguardar sus intereses e instrumentar medios para garantizar la estabilidad de los precios en los mercados petroleros internacionales, a fin de eliminar las variaciones nocivas para sus ingresos. En sus estatutos, aprobados en Caracas el 21 de enero de 1961, la OPEP acordó que las resoluciones de la conferencia, su máxima autoridad, se adoptarán por unanimidad entre sus miembros fundadores y que entraron rápido en vigencia. En la cuarta conferencia en 1961, fue de importancia singular para el aumento de los ingresos fiscales. Recomendaron controlar los precios cotizados del petróleo, porque eran utilizados por las compañías y los gobiernos para calcular sus obligaciones e ingresos fiscales de origen petrolero, y tratar a la regalía como un costo y no como un impuesto, contabilizado además como crédito contra las obligaciones del impuesto sobre la renta. La última conferencia de la OPEP culminó en busca de la estabilidad de sus precios. Los principales países productores se enfrentan a la volatilidad del mercado, las secuelas de la invasión rusa de Ucrania y la vacilante recuperación económica de China. Con motivo de su aniversario número 63, hoy el tema que nos atañe es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. 63 años se cumple de fundada y lo vamos a analizar esta noche, cómo ha sido el recorrido a lo largo del tiempo de esta organización y de qué manera ha favorecido a estabilizar los precios del petróleo. Y lo vamos a analizar con el señor Johnny Hidalgo. Él es ingeniero, experto, investigador en todo lo que tiene que ver con el área petrolera. ¿Cómo está? Un placer saludarle esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, creo que es bueno ahorita que el mundo se plantea un problema sobre lo que llaman la generación de relevo, aprovechar estas fechas para recordar estos temas, pues repasarlos un poco. Y es una fecha que además interesa particularmente a nuestro país como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. En este punto, comenzando por el origen, desde que se fundó la organización, ¿qué motivó a que se creara una organización donde países exportadores de petróleo se unificaran para de alguna manera integrarse y favorecer todo el tema del negocio petrolero? Sí, bueno, originalmente o comenzando el siglo XX, como es muy dicho por allí, el mundo petrolero está dominado por lo que llamaban las 7 hermanas. De hecho, en los 12 primeros años de producción petrolera, desde 1917 hasta más o menos el 25 por allí, de Venezuela se sacaron unos 266 millones de barriles y lo que le quedó a Venezuela en ese periodo fueron unos 8 millones de dólares. Eran controladas por las empresas y los precios que ellos declaraban como precio de realización de mercado eran las bases de cálculo para pagarle a los estados, sean impuestos o regalías, ¿no? Luego, ya en la década de los 50, comienzan a aparecer empresas como Eni, la italiana Eni, y otras, que empiezan a tener una mayor participación en el mercado mundial. Y la respuesta de las 7 hermanas fue hacer recortes al precio del barril para presionar a estas nuevas empresas que aparecían. Entonces hubo 2 recortes, uno promovido por la Exxon y otro luego en el año 60, en el febrero del 60. Uno en agosto del 59, otro en febrero del 60. Y con esos 2 precios, los países productores o los estados pues, vieron sus ingresos reducidos en más de un 15%. Y esto le da como sentido a esa propuesta que venía, especialmente desde Venezuela, cuando el ministro Juan Pablo Pérez Alfonso estaba en funciones, de promover una alianza entre los países que acumulaban las reservas en Venezuela y en el Medio Oriente. Una idea muy novedosa por parte de Venezuela en ese momento. ¿Qué papel jugó nuestro país en la formación de esta organización? Sí, bueno, yo creo que Venezuela es reconocida como la gran promotora de esa alianza. De hecho, a Juan Pablo Pérez Alfonso muchas veces se le llama el padre de la OPEP.
Creo que era una visión, además que los otros miembros, son 5 miembros fundadores, los otros miembros recién o muy recientemente acababan de adquirir sus independencias, ¿no? Nosotros ya teníamos más tiempo como país independiente, por supuesto, y manejando el tema petrolero. Entonces sí, como país fundador, Venezuela juega un rol importante. Ahora, en estos primeros, a partir del año 60, el 16 de septiembre del 60 es cuando se funda finalmente la OPEP, y en esos 10 primeros años, entonces los países pasan de ser unos simples recaudadores de impuestos a ser actores que participan en negociaciones para el establecimiento de precios. Porque la primera intención de la OPEP es coordinar las políticas energéticas entre sus países miembros. Y una vez que hacen los estatutos, salen estos 5 países a promover expandirse y de inmediato acumulan se le suman varios países más, llegan a tener hasta 11 miembros casi en los primeros 10 años, pues. Entonces, esto va ocurriendo y, fíjate, no era estar contra las transnacionales o contra las 7 hermanas, no. Era más bien de cooperación con ellas, por lo menos en esos primeros 10 años, porque, como te decía, aparecieron nuevos actores en el mercado internacional que le estaban quitando espacio a las 7 hermanas, y además, después de la Segunda Guerra, la Unión Soviética también empieza a influir en el mercado petrolero. Ella había nacionalizado su industria en el año 18. Entonces, bueno, para frenar eso, desde las transnacionales, estas 7 hermanas no se resisten a la creación de la OPEP, aunque ella va a incrementar las cuotas de participación del Estado en las ganancias y a participar en el establecimiento de precios, pero al mismo tiempo frena el crecimiento de estas empresas emergentes y frena un poco el avance de la Unión Soviética en el mercado internacional. Eso es los primeros 10 años, digamos. Señor Johnny, vamos a hacer una pequeña pausa en este recorrido histórico desde la fundación de la OPEP para hacer un pequeño corte, y al regreso seguimos analizando este tema y seguimos haciendo un recorrido por estos 63 años de historia desde que se fundó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en la que nuestro país jugó un papel fundamental. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con esta conversación.